Por eso hay inflación. En Estados Unidos existe la sensación de que hay una amenaza creciente. Estamos cerca. Si llegamos a una guerra militarizada, casi seguro será por la cuestión de Taiwán. A esto se le podría denominar contención. Creo que lo queremos contener en cierta manera. Sus preocupaciones son, sobre todo, las preocupaciones internas. ¿Cómo lidiar con la cuestión demográfica? ¿Cómo lidiar con sus propios problemas internos? Cuando diriges un país, los principales problemas son los internos. ¿Cómo te aseguras de hacer frente a la corrupción? ¿Cómo se abordan todos los problemas a los que se enfrentan? Como la pobreza en la parte oriental y occidental de China, los problemas medioambientales, la burbuja inmobiliaria que está explotando, el problema del COVID. Mi valoración es que cometieron un grave error al no aceptar las vacunas que teníamos para ofrecerles. Hubo un tiempo, al principio, en el que lo gestionaron fabulosamente. Todo el mundo pensaba, vale, están en la cima del mundo, pero luego no tuvieron COVID en China, por lo que no tienen inmunidad y tampoco una vacuna eficaz. Como resultado, han llegado a la situación en la que están. China y la oposición son tan fuertes como Estados Unidos y sus aliados. Así, tenemos un conflicto y hay 5 tipos de guerras que comienzan en este orden secuencial. Por lo general, una guerra comercial, una guerra tecnológica y una guerra de influencia geopolítica. Luego entras en una guerra económica y de capital, como las sanciones actualmente. Así es como lleva sucediendo a lo largo de la historia. Y por último, hay una guerra militar. A través del tiempo, se puede ver una secuencia de progresión y, así, crear una plantilla. Me gusta mirar a esa plantilla y luego trazar puntos para ver dónde estamos posicionados en relación con ella. China tiene una gran cantidad de deuda estadounidense. Sí. ¿Deberíamos estar preocupados por ello? Creo que deberíamos preocuparnos. Aún así, no creo que vayan a vender la deuda. Y si la venden, nosotros, como muchos otros, imprimiríamos más dinero y su valor se depreciaría. Creo que saben, y lo llevan sabiendo durante mucho tiempo, que la posición que tienen con esa deuda es algo que van a tener que mantener. Realmente esta fórmula funcionó porque produjeron a bajo coste. Todos pensamos que era algo bueno. Yo pensé que era algo bueno. Ellos ganaban dinero y posteriormente, mucho de ese dinero que habían ganado, nos lo prestaban. Recuerdo que cuando esto comenzó, el ingreso per cápita en los Estados Unidos era 40 veces el ingreso per cápita de China. Aún así, nos lo prestaban. Aceptamos ese dinero y ellos compraron nuestros bonos. No sé quién obtuvo el mejor o el peor trato, pero independientemente, esto es lo que pasó. Vamos a mirarlo de una determinada manera, ya que es algo importante. La población en China, per cápita, es más de 4 veces la de los Estados Unidos. Desde que empecé a ir a China en 1984, el ingreso per cápita se ha incrementado en 27 veces. Si aumentara la mitad de la de Estados Unidos, eso significaría que su economía sería el doble de la de Estados Unidos. En definitiva, una gran fuerza. Simultáneamente, dado los riesgos que hay en el mundo, quieren ser autosuficientes. Del mismo modo, Estados Unidos quiere ser más autosuficiente y otros países quieren ser más autosuficientes porque les preocupa quedarse aislados. La razón por la que China no denomina sus exportaciones y su comercio con su moneda y tampoco sus préstamos es porque no quieren ser una amenaza para los Estados Unidos, ya que sería un acto amenazante si Estados Unidos llegase a perder. Ahora estamos en una época diferente. Para tratar de explicarlo, hay que decir que se convirtieron en el mayor país comercial del mundo. En otras palabras, hicieron más comercio que cualquier otro. Podrían haber operado con su moneda en términos de préstamos internacionales, ya que son los mayores prestamistas y podrían haberlo hecho en su moneda. Decidieron no hacerlo porque percibieron que eso sería una amenaza. Por aquel entonces, no intentaban alterar el orden mundial, pero ahora tenemos un conjunto diferente de circunstancias en todo el mundo. El liderazgo proviene de la misma mente y creo que es, más o menos, igual actualmente. Ellos no quieren alterar el orden mundial, pero quieren ser tan grandes como puedan ser. Quieren ser ricos y poderosos,
pero no quieren alterar el orden mundial. Si nos fijamos en la historia y entendemos las relaciones internacionales, que se parecen mucho al confucianismo, lo que tenemos es lo que se llama un sistema de tributos. Esto significa que cada país tiene su lugar, conocen su lugar y conocen la jerarquía, al igual que en los tiempos antiguos, donde ciertos estados eran vasallos y decían: sé que tienes el poder, por lo que te respetaré y operaré de una forma armoniosa. Pero la idea de la guerra es una idea horrenda. Creo que probablemente estarían igual de contentos si se dividiera el mundo por la mitad. Ellos tendrían la suya, nosotros la nuestra, y habría paz. Sencillamente expongo que su objetivo no es dominar el mundo. Tampoco lo es operar de tal manera que fuerce una guerra. Independientemente, quieren ser tan fuertes, poderosos, saludables y prósperos como puedan ser. También creo que es muy difícil para algunos estadounidenses entender el porqué de la situación. A fin de cuentas, estos tienen su propio tesoro, que es vivir el sueño americano y conocer la igualdad de oportunidades y la capacidad de expresarse. Es por este tipo de valores por lo que se hace difícil para muchos estadounidenses entender un punto de vista diferente respecto a lo que funciona mejor. Un muy buen ejemplo de un caso cultural sucedió con un equipo de la NBA. Un individuo habló sobre Hong Kong y los chinos no solo castigaron a ese equipo, sino que castigaron a la NBA. En nuestra realidad, todo el mundo debería tener derecho a defender y a poder expresar libremente sus opiniones. Sin embargo, para ellos, si alguien hace algo mal, castigarán al grupo o a la familia, ya que se supone que el grupo es responsable de ello. No lo comprenden desde el punto de vista de los valores internos que tienen que ver con el confucianismo, la historia, el por qué es más autocrático de arriba a abajo sus creencias sobre la democracia. Los dirigentes chinos están paranoicos, sobre todo por mantener el poder del Partido Comunista. Cierto, pero nuestro punto de vista no es muy diferente. Nosotros creemos en la Constitución porque es el sistema que ordena. En 1949 crearon un sistema, y ese es su sistema. Cuando pensamos en un partido, solemos hacerlo como un tipo de partido múltiple. Ellos piensan en algo muy jerárquico, de arriba a abajo. El vicepresidente chino, Wong, me lo describió una vez. Me dijo: nosotros vamos de arriba a abajo. Sin embargo, los estadounidenses van de abajo a arriba. La pregunta que sin lugar a duda nos deberíamos hacer es si estamos luchando por esa ideología. Es una pregunta muy importante. ¿Estamos luchando por la democracia y el capitalismo? ¿O creemos que otros pueden encontrar sus propios enfoques y así hacer que gane el mejor? Esa se convierte en una gran pregunta mientras perseguimos la respuesta. A fin de cuentas, su enfoque puede no ser el mío, pero no renunciarán a su enfoque más de lo que los estadounidenses renunciarían a la Constitución o a su libertad de expresión. Tenemos que entender que es como en la religión. Tenemos diferentes religiones por todo el mundo con creencias profundamente arraigadas. Cada uno cree en lo que cree, teniendo como base obtener los mejores resultados. ¿Qué podemos hacer entonces al respecto? Tenemos también la cuestión de los derechos humanos. Está claro que los chinos tienen una visión completamente diferente a la de mucha gente alrededor del mundo. ¿Cómo se aborda esto? No es algo aislado. Todos formamos parte de ello. Es una cuestión kármica. A fin de cuentas, cualquiera compra productos provenientes de China, en la medida de que casi cualquier empresa está operando e interactuando con China, o con otros de los muchos países que a su vez tienen la interconexión y relación con China. Importamos el 22% de nuestros productos manufacturados de China. Si tú compras una manzana o unas zapatillas de deporte, estás en una posición similar a la mía en cuanto a identificar los problemas. Lo que yo hago es confiar en la orientación del gobierno, de ambos gobiernos. Creo en el estudio de sus dinastías. Estudié la dinastía Tong, que duró alrededor de 600 años, y estudié también otras sociedades. Ya he comentado con anterioridad la cuestión de la educación con una base amplia. El sistema confuciano fue la primera meritocracia que llevó a crear una educación de base amplia. Fue entonces cuando se crearon los exámenes. También se creó el concepto de que las personas que obtendrían los puestos de trabajo serían las personas más capaces.
Así se alejaron de la corrupción y de este tipo de cosas. Yo no caracterizaría algunas cosas como chinas exclusivamente, aunque estén en la historia de China. Ha habido buenas dinastías y ha habido malas dinastías, pero siempre han tenido los ingredientes comunes que hacen que un país tenga éxito, y siempre ha sido de esa manera tan única. Si nos fijamos en la historia, he estudiado las potencias y los diferentes puntos fuertes que tiene China a través de la historia hasta alrededor de 1840. El país siempre ha estado en el número 1 o 2, debido al trabajo duro, a la meritocracia y a ser altamente civilizado. En otras palabras, trabajan en la misma dirección y funcionan bien para ser productivos juntos. Son los mismos elementos, pero no sucede solo con China. Si nos remontamos a muchos imperios y a muchas civilizaciones, estos elementos han sido los elementos eternos y universales que han sido la fuente del éxito. Si nos fijamos en la historia de China, ha habido más creatividad. Nos llevaban 500 años de ventaja en la imprenta y en muchas otras formas de creatividad. Por otro lado, si nos fijamos en los inventos que están saliendo de China ahora, a través del espíritu empresarial y demás, hay mucha creatividad que vuelve a emanar. Por supuesto, siempre hay un equilibrio en lo revolucionario. Siempre se trata de hasta dónde llegar. En China, actualmente, hay un espíritu empresarial que hace invertir de forma audaz y empodera. Realmente es un enfoque de tipo capitalista, ya que interviene el espíritu empresarial. A este enfoque se le denomina capitalismo de Estado. Luego está la cuestión del orden. Siempre se trata de encontrar el equilibrio, porque de lo contrario, podría haber desorden. Es lo que está pasando en los Estados Unidos. Es posible que tengamos el suficiente desorden como para que resulte perjudicial para este proceso. Siempre se trata de encontrar el equilibrio. En este momento, creo que la inclinación en China ha sido un poco más autocrática, por lo que están tratando de lograr este equilibrio con la creación de lo que ellos llaman pequeños gigantes del programa para el espíritu empresarial. Y así, sucesivamente. Creo que es así como están operando, y también creo que en Estados Unidos nos estamos volviendo un poco desordenados. ¿Hay alguna disidencia en China? ¿Disidencia? No. No hay el mismo tipo de disidencia abierta que hay en Estados Unidos. A fin de cuentas, la gente no puede hablar tan libremente, ni los medios de comunicación pueden expresarse libremente. No pueden, ni tan siquiera, escuchar cierto tipo de cosas. No hay disidencia. La disidencia está bajo la superficie, sobre todo actualmente. Ahora mismo, Estados Unidos está imponiendo sanciones. Las sanciones son una forma de guerra económica y esta tiene una gran implicación para el dólar. Actualmente, muchos países están tratando de salir del sistema del dólar, por lo que tenemos a este sistema mutando. India está tratando directamente con Rusia, y los tenedores de activos denominados en dólares no quieren mantener esos activos, ya que sienten que pueden ser secuestrados. Es importante destacar que lo que está sucediendo ahora ya ha sucedido muchas veces antes. Aprendí esto en mi pasado. En 1971, yo estaba trabajando en la Bolsa de Valores de Nueva York y el presidente Nixon llegó y dijo: "No vamos a pagaros el oro que respalda al dólar", y tuvimos una devaluación. Me tomó por sorpresa. Mientras deambulaba por el piso del edificio de la bolsa, pensé que iba a bajar mucho, pero sucedió lo contrario. Y eso fue porque nunca había experimentado una devaluación de la moneda. Llegué exactamente a la misma conclusión cuando estudié historia. El mismo anuncio exacto tuvo lugar el 5 de marzo de 1933 por Roosevelt y tuvo el mismo efecto. Entonces comprendí la importancia de la historia que nos ha precedido. Estudiar la Gran Depresión me permitió, en Bridgewater, anticipar la crisis financiera de 2008, cosa que no hubiera sido posible si no hubiera estudiado. Lo que está ocurriendo ahora es muy relevante. El pasado es una guía para lo que está ocurriendo actualmente. Nos acercamos a un desafío del orden mundial, es decir, una gran potencia que desafía a otra. Existe una mayor probabilidad de algún tipo de guerra. Hay 5 tipos de guerras: la guerra comercial, la guerra tecnológica, la guerra de influencia geopolítica, la guerra de capitales, en la que estamos metidos, y por último, la guerra militar. Esas situaciones impulsan a los países a ser más autosuficientes e independientes.
Como resultado, la globalización disminuye y el nacionalismo aumenta. En realidad, no tiene nada que ver con el mercado de valores. Este libro que presento te lleva a través de los mercados de valores durante los periodos de guerra, y lo que se extrae de este es que lo único que importa para las acciones son los flujos de caja. A medida que te adentras en el conflicto, la historia cambia. Si empiezas a estudiar su avance, es innegable que los que se ven afectados por acontecimientos individuales conllevan un resultado. Como ejemplo, tenemos las acciones tecnológicas. Independientemente, en respuesta a la pregunta, ¿cómo afecta esto a los mercados? Diría que afecta al valor del dinero fundamentalmente. Lo que estamos viendo ahora, respecto al valor del dinero, es que cuando tienes grandes déficits, tienes que gastar mucho. Tienes que gastar mucho en programas sociales. Tienes que gastar mucho en defensa. Tienes que gastar mucho en programas medioambientales y demás. Cuando gastas mucho dinero del que ganas, entonces tienes que imprimir dinero para compensar esa diferencia, para hacer las compras, y entonces eso devalúa el dinero aún más. Tienes un ejemplo claro en las dos devaluaciones monetarias previas. En 1971, condujo el periodo inflacionario de la década de 1970, lo que afectó al mercado de valores. Sí, el mercado de valores sube en otras cosas, pero el dinero en efectivo es basura. Es entonces cuando la gente comienza a entender que los bonos que están sosteniendo tienen rendimientos negativos, y es lo que inicia el cambio en el valor del dinero, es decir, en el valor de los dólares. Esto hace que el dinero se vaya a otros activos. Se produce más inflación y se comienza a entrar en un cierto tipo de entorno. El entorno al que estamos entrando comienza a parecerse mucho al de los años 70. Hay dos formas de afrontar la deuda. O bien, la pagas con dinero duro, o la pagas con dinero blando. Si la pagas con dinero duro, tienes un problema, ya que te llevará a una depresión. Cada vez que ha pasado esto a lo largo de la historia, se ha pagado con dinero duro. Siempre que ha sucedido esto, lo han terminado abandonando y han empezado a imprimir dinero. Esto fue lo que pasó en el 71 y también en marzo de 1933. En lo que creo que hay que pensar es en el valor del dinero. ¿Cuánto dinero tienes en instrumentos de deuda? ¿Y quieres poseer eso como un activo? Creo que son malos activos. También te encuentras con la cuestión de cómo se diversifica. A su vez, el sistema tiene que lidiar con ¿qué es el dinero? ¿Va a seguir siendo el dólar la moneda de reserva mundial? Estamos viendo una variedad de desarrollo de monedas alternativas, por lo que creo que diferentes tipos de dinero competirán entre sí en el entorno en el que estamos entrando. Tal vez sea la cripto, tal vez sea el oro u otras cosas. Quizá el renminbi digital compita con el dólar estadounidense. Estamos entrando en ese entorno. Piensa en cuánto dinero se está almacenando en instrumentos de deuda, activos de deuda. Piensa en los pobres que son esos rendimientos. Por todo esto, creo que este tipo de cambio es muy importante. Todas las monedas tienen mucha deuda. Cuando nos fijamos en la relación de una con la otra, habrá una gran cantidad de impresión ya que la moneda es igual a deuda. Cuando tienes una moneda, tienes un instrumento de deuda, y así, todos ellos disminuirán de valor en relación con otras cosas. Ahora, ¿el dólar disminuirá más que en otras monedas? Es casi seguro que vamos a entrar en este entorno. De hecho, ya estamos en ese entorno en donde hay un cambio en cuanto a las monedas. Vamos a empezar a ver más el uso del renminbi chino. Vamos a ver que India tiene un vínculo directo con Rusia en la moneda. Estamos ante un cambio importante en la moneda. Por otro lado, la cuestión del almacén de riqueza es una cuestión diferente. Una moneda es un medio de intercambio y un almacén de riqueza. El almacenamiento de riqueza es ahora un problema, en particular para el dólar, pero también es un problema para otros países. Por eso hay inflación. Cuando el dinero se deriva a otras cosas y el costo de los préstamos es tan bajo en relación con la tasa de inflación, entonces se fomenta el préstamo de dinero y la venta de dinero. No aconsejo mantener este tipo de activos financieros. Verdaderamente creo que se está cambiando la naturaleza de lo que es el dinero y de lo que es el dólar como depósito de riqueza. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.